Producto cartesiano de conjuntos. Con la finalidad de seguir avanzando sobre lo que es esta parte de lo que es el álgebra superior. Vamos ahora a ver las herramientas como es el producto cartesiano de conjuntos para que podamos entender cómo la relación entre dos conjuntos pueden dar origen a un nuevo grupo de datos. Esto nos va a llevar a que podamos entender la base de la relación de las funciones y las relaciones matemáticas. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Producto cartesiano de conjuntos. Vamos a definir primero qué es el producto cartesiano. El producto cartesiano deriva del latín de productus, que es equivalente a producido y que es fruto de la suma del prefijo pro, sinónimo de hacia adelante, y el adjetivo ductus, que puede traducirse como guiado. Entonces es ir hacia un punto específico. Eso sería lo que sería la palabra producto. Ahora, cartesiano, por su parte, de Cartesius, que era el nombre en latín del filósofo francés René Descartes, ¿sí? Cartesius, que fue el que dio forma al cartesianismo o dualismo cartesiano. Esta doctrina o ideario venía a establecer, entre otras muchas cosas más, que el ser humano estaba compuesto de dos sustancias, la extensa y la pensante. Vamos a decir, el cuerpo físico del ser humano y el pensamiento del ser humano, que incluso lo hacía trascender más allá de su cuerpo. Eso, de ahí viene precisamente esta estructura. Bueno, la parte del producto cartesiano es una técnica para crear un conjunto nuevo a partir de otros conjuntos. Esta técnica mecánica la heredan las matemáticas de la teoría de conjuntos. Así que tenemos un ejemplo de cómo las matemáticas nacen de la filosofía, ya que los filósofos son los encargados de desarrollar dicha teoría. O sea, la teoría de las matemáticas en aquellas épocas fue desarrollada por filósofos, no tanto por, vamos a decir, técnicos o personas que se dedicaban específicamente al desarrollo tecnológico, sino por filósofos que eran los seres pensantes de aquellas épocas. Una vez conocemos los conjuntos numéricos esenciales N, Z, Q, R, C, que así por estas letras que vemos, a lo mejor no nos es muy claro, pero podemos pensar en números naturales, N, en números enteros, Z, en números racionales, Q, en números reales, R, en números complejos, C, que más adelante vamos a ir analizando poco a poco. Con este producto, las posibilidades de obtener otros se multiplican indefinidamente. Revela una relación de orden, el producto cartesiano revela una relación de orden entre dos conjuntos, constituyéndose como un tercer conjunto. El producto cartesiano de un conjunto A y de un conjunto B es el conjunto constituido por la totalidad de los pares ordenados que tienen un primer componente en A y un segundo componente en B. Vamos a un ejemplo. Si el conjunto A
está formado por los elementos 3, 5, 7 y 9, mientras que el conjunto B está formado por los elementos M y R. El producto cartesiano de A por B, o A se escribe como A cruz B, porque no es una multiplicación directa, ¿sí? Es el conjunto formado por las parejas ordenadas de los elementos de A que se combinan con los elementos de B. Esto es, el conjunto formado por la pareja ordenado 3M, 3R, 5M, 5R, 7M, 7R, 9M, aquí hay un errorcito porque está dos veces R, déjenme lo corrijo de una vez, 9M en minúscula y 9R, ¿ok? Esa es la, vamos a decir, la forma explícita, ¿sí?, de lo que es el conjunto del producto cartesiano A cruz B. Sí, espero que quede clara esa notación. O sea, cada uno de los elementos del conjunto A se combina formando una pareja ordenada con cada uno de los elementos del conjunto B. Y por eso es que de 4 elementos de A y 2 elementos de B se generan, si ustedes cuentan, son 2, 4, 6, 8, ¿sí?, pares ordenados del conjunto A cruz B. Continuando entonces con el conjunto A cruz B, que ya vimos de dónde vino y que tenemos por aquí el mismo error que tenía hace ratito, que es M, ok, está formado por todos los pares ordenados que se pueden formar a partir de dos ciertos conjuntos. Cada par ordenado se constituye por 2 elementos. El primer elemento pertenece a un conjunto y el segundo elemento al otro. Si seguimos con nuestro ejemplo, en el par ordenado 3M, 3 es el primer elemento que corresponde al conjunto A y M es el segundo elemento que corresponde al conjunto B. A estos pares ordenados se les conoce como tuplas. Son objetos colocados en cierto orden y se utilizan para organizar datos. Las tuplas más comunes es el par ordenado. Si X, Y es un par, entonces es frecuente limitar X a un conjunto de A y Y al conjunto B. El conjunto de todos los pares posibles que se pueden obtener se llama producto cartesiano de A y B. Sean A y B dos conjuntos, entonces el conjunto de todos los pares ordenados, tal que el primer miembro del par ordenado es un elemento de A y el segundo miembro es un elemento de B, se llama, decíamos, producto cartesiano de A y B. Y se escribe A cruz B. A cruz B matemáticamente es igual al conjunto formado por los pares ordenados X, Y, las tuplas X, Y, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Esta es la forma matemática de describir el conjunto que acabamos de ver aquí, que es un conjunto de pares ordenados de elementos de A y de elementos de B. Continuando con el análisis del producto cartesiano, sean los conjuntos A igual a A1, A2, A3.
y B igual a B1, B2, se dice que el producto cartesiano A por B, ¿sí?, y se denota como A cruz B al conjunto siguiente. Conjunto formado por las tuplas A1, B1, A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2, A3, B1, A3, B2. A igual a A1, A2, A3, B igual a B1, B2, A cruz B igual a la tupla A1, B1, la siguiente tupla A1, B2, la siguiente A2, B1, la siguiente A2, B2, la siguiente A3, B1, la siguiente A3, B2. El producto cartesiano también lo podemos ver de esta manera. Muchas veces se puede recurrir a una tabla para obtenerlos, todas las combinaciones posibles. Sabiendo que, por ejemplo, aquí tenemos A1, A2, A3, que son los valores que puede tomar A. Y que de este otro lado tenemos B1 y B2, que son los valores que puede tomar B. Podríamos escribirlo tal vez. Voy a insertar un cuadro de... Déjenme poner de fondo. Permítanme un momento porque si no, no me dejo. Y le ponemos blanco para que esté dando lata. Ok. Y entonces fíjense bien. Si yo pongo así X, diagonal invertida, Y, entonces, déjenme centrarlo, podemos decir que esto que tenemos aquí podría indicar que lo que tenemos en la columna son las X y lo que tenemos en el renglón son las Y. Déjenme aumentar un poquito. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, esto representa una forma más gráfica de definir estas tuplas, ¿sí? Este producto cartesiano. A1 por B1, A1 por B2, o coma B2 más bien, coma B2, A2, B1, A2, B2, A3, B1, A3, B2. Dados dos conjuntos cualesquiera representados por las letras A y B, llamaremos producto cartesiano denotado como A cruz B al conjunto de tuplas A cruz B tal que A pertenece a A y B pertenece a B. Muy bien. Ahora, hablando del plano cartesiano. El plano cartesiano es el plano formado por el cruce de los ejes X y Y. ¿Sí? Entonces tenemos los ejes X y los ejes Y. Entonces se conoce como plano cartesiano a ese cruce. Y tenemos que llegar a un acuerdo de cómo vamos a manejar cada una de las áreas de este plano cartesiano. En este caso vemos que vamos a tener el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Sí? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Permite representar gráficamente las coordenadas cartesianas del producto cartesiano de dos conjuntos, del conjunto que representa la variable independiente X y el conjunto que representa la variable dependiente Y. Entonces, cuando tenemos un producto cartesiano, podemos representar
gráficamente la relación que existe entre una variable independiente que se conoce como X y a la cual le podemos dar cualquier valor que sea válido dentro de su área de influencia, que se llama dominio, y otro que es la variable dependiente, que depende precisamente de la variación de X y que conocemos como Y, es la variable dependiente. Muy bien, entonces con esto podemos representar gráficamente cualquier relación entre Y y X. Los puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de referencias respecto a dos ejes. El eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. ¿Ok? Que se cortan en un punto específico llamado origen. ¿Sí? Un punto de coordenadas características aquí 0, 0 y se conoce como origen. También este origen son coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares y son las abscisas, que son las X, y las ordenadas, que son las Y, respectivamente. Las abscisas son las primeras componentes del par ordenado y corresponden normalmente al valor que adopta la variable independiente, y las ordenadas son las segundas componentes y que representa el valor que adopta las variables dependientes y se escribe como abscisa, ordenada, formando la tupla de lo que es el producto cartesiano. Voy a hacer una aclaración aquí que es importante. Normalmente cuando se analizaban números en la antigüedad, se analizaban a través de una recta horizontal única, que eran los números que se iban agregando. Primero únicamente los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y seguían así creciendo. Pero después se dieron cuenta que de pronto cuando teníamos pocos números aquí y tratábamos de quitarle más de lo que había aquí, pues caíamos a esta parte, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si cada una de estas líneas representara un borrego, tendríamos un borrego, 2 borregos, 3 borregos, 4 borregos, y esto tiene sentido. Pero vamos a suponer que solamente teníamos 2, entonces teníamos estos 2. Y luego una persona decía, oye, pero tú no me debes 2, me debes 4. Ok, entonces él decía, bueno, te debo 4, pero yo tengo 2, entonces me voy para acá y llego hasta acá, porque voy a quitarle todo esto. Pero resulta que cuando llego acá digo, oye, esto no existe. ¿Por qué? Porque es algo que está faltando, son negativos. Por tanto, empezaron a desarrollar también esta parte de esta recta, que fueron los números negativos. Y entonces cuando conformaron la recta con los números enteros, con el origen que era el 0, la ausencia de existencia de algo, y después con la deficiencia de algo, que eran números negativos, entonces se conformaron los números enteros, ya no los naturales, porque empezaron únicamente con los números naturales, que eran estos. Pero después agregaron este 0 que era una ausencia de números, y agregaron también esta otra parte que era la parte de los números negativos, y entonces se conformaron los números enteros. Entonces los números enteros son toda la recta, tanto negativa como positiva, incluyendo el 0. Pero al principio solo existían los naturales, que eran del 1 en adelante, o sea, solo los que estaban acá. Eso es la forma en que fueron creando. Pero después dijeron, oye, necesito saber qué pasa si yo me muevo no sobre la recta, sino en otros lugares. Ok. Entonces empezaron a meter otra recta vertical, ¿sí? Y que les empezó a dar, por ejemplo,
algunas relaciones importantes para aquellas épocas. Podrían decir, mira, si yo agarro un borrego, puedo alimentar a 50 personas. Ok, pero si yo agarro 2 borregos, resulta que pareciera que voy a alimentar a 100 personas. Entonces estas son personas, estos son borregos. Sí, pero ese sería un crecimiento específico que dicen, pues por cada borrego puedo alimentar a 50. Ok, perfecto. Entonces ya podemos ir representando en estas cosas que están aquí. Obviamente cada área del plano cartesiano tiene una representación específica con números positivos, con números positivos, con números negativos, con números negativos. De tal manera que de pronto empezaron a conformarse áreas positivas y áreas con afectaciones negativas. Por ejemplo, si yo me voy hacia este lado, tengo esta parte que es positiva, esta parte que es positiva, por ejemplo, 3 y 3, entonces la tupla que me aparece aquí sería 3,3. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Pero si me voy para este lado, entonces resulta que yo puedo agarrar aquí el 3, pero este 3 es negativo, es menos 3, pero este sigue siendo positivo, y entonces aquí tendría la tupla menos 3,3, que es diferente a la de acá. Y si me voy hacia abajo, resulta que este es negativo y este también es negativo, por tanto sería menos 3, menos 3. Y si me voy hacia este lado, resulta que este es negativo, pero este de acá ya se hace positivo otra vez. Y entonces aquí tendría la tupla 3, menos 3. Y las 4 tuplas son diferentes porque pertenecen a diferente cuadrante del plano cartesiano. Resulta entonces que el cuadrante 1 es positivo, positivo. El cuadrante 2 es negativo, positivo. El cuadrante 3 es negativo, negativo. Y el cuadrante 4 es positivo, negativo. Esas serían las estructuras de signo de los cuadrantes. ¿Ok? Son las abscisas y las ordenadas respectivamente. Las abscisas son las primeras componentes del par ordenado, decíamos, y corresponden normalmente al valor que adopta la variable independiente, y las ordenadas son las segundas componentes y representan el valor adoptado por la variable dependiente y se escribe como el paréntesis abscisa, coma, ordenada. Muy bien. Un ejemplo de producto cartesiano considerando que A es menos 3, menos 1 y 0.4. Y vean que aquí ya no solo tenemos números enteros o números naturales. De hecho ya no son naturales porque tenemos menos. Entonces son números enteros. Pero además tenemos fracciones. Entonces estamos hablando ya de números reales. Entonces menos 3, menos 1, 0.4 y el conjunto B, menos 2, 3 y 5. Tenemos que hacer la combinación de todos estos. Como aquí son 3 y acá son 3, sé que en total me tiene que dar 3 por 3, 9. Esto es 9 pares ordenados, 9 tuplas, que son las que tengo representadas aquí. Menos 3 por el primero de aquí, por menos 2, luego por este, menos 3 por 3, 3, luego menos 3, 5, luego menos 1, menos 2, menos 1, 3, luego menos 1, 5. Luego viene el 0.4
menos 2, que es el primero de aquí, menos 0.4,3 y 0.4,5. Y aquí tengo la representación de A cruz B. ¿Será lo mismo si yo hago B cruz A? Vamos a ver si es cierto. Y entonces comenzamos con B cruz A. Y entonces quiere decir que agarro primero estos y luego los pongo, y luego pongo estos. Entonces menos 2, menos 3. Menos 2, menos 1. Menos 2, 0.4. ¿Sí? 3, menos 3. Ajá. 3, menos 1. 3, 0.4. 5, menos 3. 5, menos 1. Y por último 5, 0.4. Y si nos damos cuenta, estas tuplas son totalmente diferentes a estas. Por tanto, son eventos que, vamos, no son conmutativos. No es lo mismo A cruz B que B cruz A. Por tanto, el producto cartesiano no es conmutativo. Muy bien. Ahora, estos pares ordenados que tenemos aquí, los podemos representar gráficamente poniendo, por ejemplo, de negro estos pares que están aquí arriba y de rojo estos pares que están aquí. Si los representamos gráficamente, aquí vamos a tener todos los pares ordenados de negro que corresponden a A cruz B. Y acá vamos a tener todos los rojos que corresponden a B cruz A. Efectivamente, ni en número ni en representación gráfica son iguales el A cruz B con el B cruz A. Por tanto, confirmamos que el producto cartesiano de A cruz B y B cruz A no son conmutativos. No son iguales si hacemos A cruz B que B cruz A. ¿Ok? Nótese como en ambos casos se tienen 9 elementos resultado de multiplicar 3 por 3, ¿sí? Respectivamente. El producto cartesiano A cruz B son los puntos en negro y B cruz A son los puntos en rojo. Se observa claramente cómo no son iguales, ya que no es conmutativa la operación del producto cartesiano. Ok, otro ejemplo de producto cartesiano, sea A igual, bueno, tenemos este mismo, déjenme ver, ¿no es el mismo? Sí. Ok, aquí, ahora sí. Entonces, como la relación de A, ¿sí? Que es igual a menos 3, 1, 0.4, y B, que es igual a menos 2, 3 y 5, como producto cartesiano, son intervalos de R, o sea, son números reales, todos ellos están dentro del campo de los números reales. El producto cartesiano A cruz B y B cruz A es una superficie, ¿sí? Plana, de forma rectangular, limitada tanto por X como por Y gráficamente. Esto es, A cruz B y B cruz A limitan este rectángulo, ¿sí? De acuerdo a los puntos que conforman estos dos productos cartesianos. A cruz B, los negros, y B cruz A, los rojos. Entonces conforman este rectángulo de distribución en el plano cartesiano. Ahora, como las relaciones son intervalos en R, el producto cartesiano A cruz B y B cruz A es una superficie plana de forma rectangular, decíamos, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos áreas en las cuales podemos decir que son, que pueden llegar a ser conmutativas, siempre y cuando tengamos cierta limitada tanto por X como por Y,
¿sí? Y tenemos una solución que dice A cruz B es igual a menos 3, 2, menos 3, 3, menos 3, 5, menos 1, 2, menos 1, 3, menos 1, 5, 0.4, menos 2, 0.4, 3 y 0.4, 5. ¿Cuáles son los valores de X, de A aquí? Menos 3, menos 1, 0.4, ¿sí? ¿Y cuáles son los valores de B aquí? Son menos 2, 3, 5, ¿sí? Y con esto tenemos estas combinaciones. Resulta que cuando tengo estas combinaciones, podemos observar que tenemos puntos que coinciden 3 con menos 3, ¿sí? En cuanto a números, pero no en signo. Entonces obviamente no van a estar en los mismos planos, en el mismo plano del plano cartesiano. Vamos a hablar ahora un poquito de compuertas lógicas para poder hablar de ese producto cartesiano. También se define como una suma booleana, siempre que una de las dos entradas tenga un valor igual a 1 y la compuerta OR dará como resultado un 1 lógico. Esto es la compuerta lógica OR. Pero si todas las variables de entrada tienen el valor 0, la salida será 0. Lo que tenemos representado aquí es un protoboard en el cual tenemos switch, en el cual podemos encender o apagar cada uno de estos switch. Si los switch están apagados, el valor es 0. Y entonces, si tenemos el valor 0 y 0, en una compuerta OR, que es esta, cuando tenemos la de así arqueado a esta parte de atrás y no recta, es una compuerta OR, ¿sí? Es A unión B, esta compuerta. A OR B. Esto es lo mismo que A más B. Si tenemos esto y los dos son ceros, entonces en la salida, aquí el resultado es 0. Pero ¿qué pasa si yo enciendo un switch de estos? Cualquiera, primero este. Bueno, pues se va a hacer 1 aquí y por tanto aquí pasa a ser 1. Hagan de cuenta que prende todo. Si yo prendo este, prende este. Ahora, ¿qué pasa si yo apago este y ahora prendo este? Pues también va a prender este. Entonces aquí está. Si yo prendo el primero, se va a hacer aquí 1. Si yo apago el primero y prendo el segundo, se va a hacer aquí 1 cuando prendo este. Ahora, ¿qué pasa si yo prendo los dos? Pues también se va a encender este. Y aquí tenemos este. Esto se llama, ¿sí? La compuerta lógica OR, y es una compuerta que nos va a arrojar esto que se conoce como tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la compuerta OR. Ahora la compuerta lógica AND, que es una intersección. La compuerta lógica AND también puede definirse como la intersección o multiplicación booleana. Si el valor de todas las variables de entrada es 1, entonces el resultado es 1. De cualquier otro modo, si solo alguna de las variables de entrada son iguales a 0, o las dos variables son 0, el resultado entonces será 0. Es A intersección B igual a A y B. Y esto es igual a A por B, y esto es igual a A por B, y esto es igual a A por B. Significan lo mismo. Si yo prendo una de estas compuertas, debido a que este está recto aquí, significa que a menos que las dos estén prendidas, no pasa para acá. Pero si las dos están encendidas como se ve aquí, entonces pasa para acá y este se enciende. Entonces, si las dos están encendidas, pasa y se enciende. Pero si no está ninguna encendida, está apagada. Si una está encendida y la otra apagada, queda apagada la salida.
Si queda una apagada y otra encendida, también queda apagada. Esto que ven aquí se conoce como es la compuerta lógica AND, y esto es la tabla de verdad de la compuerta lógica AND. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.